Historias de Jack. Empezamos. Nunca fui de los que se asustan fácilmente. De hecho, me crié entre documentales de cirugías abiertas, anatomía animal y teorías conspirativas. Mientras otros niños tenían miedo al coco, yo pasaba horas leyendo sobre experimentos soviéticos y proyectos secretos de los Estados Unidos. Supongo que eso forjó una especie de insensibilidad, o tal vez solo me anestesié. Pero esto me jodió la cabeza. Todo comenzó con una conversación en un foro de biología experimental. Alguien con el usuario Xenograft89 publicó una línea que apenas tuvo atención. Lo del híbrido era real. Proyecto Quimera, el 9 sigue vivo. Solo eso, sin contexto, sin imágenes. Pero algo en esa frase me atrapó. Lo del híbrido era real, como si supiera que alguien como yo estaba esperando esa chispa para prenderse fuego. Respondí. Fingí ser uno de ellos, un investigador. Y al día siguiente recibí un enlace a una red cifrada, solo accesible con Tor y una clave de 64 bits. Nada nuevo. Lo interesante fue el contenido. Una sola carpeta, sin título. Dentro, varios documentos borrados y un único archivo intacto. Specimen09.mov. No duraba más de 3 minutos. El cuarto era oscuro, con una iluminación intermitente, como si las luces parpadearan por culpa de algo que no quería ser visto. En el centro, esa figura, humanoide, sí, pero distorsionada. La piel parecía estar en constante mutación, cambiando de textura, como si el cuerpo intentara decidir a qué especie pertenecer. Ojos que se abrían y cerraban sin patrón, mandíbulas que se expandían más allá de lo anatómicamente posible. Y luego el ruido, un chillido metálico y profundo que no venía de la garganta, sino del pecho, como si tuviera órganos de otro ser, o de varios. Lo alimentaban con algo, restos. Era obvio lo que eran, no hacía falta decirlo. Restos humanos. Pero lo peor no era verlo comer. Lo peor fue cuando miró a la cámara, como si supiera que alguien lo estaba observando, como si me estuviera mirando directamente a mí. El video se cortó en seco, pantalla negra, y el mensaje: el espécimen ha escapado. Última ubicación conocida, tu ciudad. Apagué todo, cerré la laptop, pero ya era tarde. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, se cortó la luz en toda mi calle. Solo en la mía. Al principio lo atribuí a una coincidencia, hasta que vi la cámara de seguridad del timbre. 3 segundos de imagen estática. Luego, un destello. Una figura alta, encorvada, caminando frente a mi casa. Nunca se detuvo, nunca miró, solo pasó, pero dejó marcas, garras en la madera de la puerta, como si hubiera estado pensando en entrar, o como si estuviera esperando. Pasaron días sin dormir, sin comer bien. Perdí el trabajo, empecé a buscar en archivos clasificados, noticias locales que habían sido ocultadas, y encontré cosas, muchas cosas. El proyecto Quimera era real, una instalación de investigación biotecnológica en Europa del Este, aparentemente desmantelada hace años, pero con reportes internos filtrados que hablaban de simbiosis genética forzada. Mezclaban ADN humano con fragmentos animales, no para curar enfermedades, sino para crear algo. Algo que pudiera adaptarse. El espécimen 9 era el único que sobrevivió más de 30 días, y lo llamaban así por una razón. Los primeros 8 murieron de forma brutal. Les explotaban los órganos, les crecía pelo dentro de los pulmones. A uno le salieron branquias por los muslos, pero el 9 evolucionaba. Hubo un incidente, una ruptura de contención. El archivo está cortado, pero mencionaba que una unidad fue enviada a eliminarlo. Nunca regresaron. Volví a ver el video una y otra vez, siempre buscando detalles, hasta que noté algo en el fondo, una pizarra, borrosa pero se distinguían unas coordenadas. Las marqué. Están cerca, demasiado cerca. Desde hace 3 noches, algo toca la ventana de mi sótano, siempre a las 3:17. No se queda mucho tiempo, no intenta entrar, solo está ahí,
como si esperara una señal, o como si quisiera que yo lo invite. A veces creo que el mensaje del video no era una advertencia, era una orden. Última ubicación conocida, tu ciudad. No significa que vino por accidente, significa que fue enviado aquí, por mí. Y ahora cada vez que me miro al espejo, veo algo distinto. Un brillo extraño en los ojos, una mancha que no se va. Y anoche, juro por mi vida, que mi piel se movió sola, como si algo debajo estuviera probando su forma. Tal vez nunca escapó. Tal vez el 9 soy yo. Llevo 12 días sin dormir más de 2 horas seguidas. La luz del sol me duele. No como cuando uno está desvelado, me quema. Me hace sentir como si mi piel no fuera mía. He cubierto las ventanas con periódicos. El reloj biológico me cambió. Vivo de noche, duermo cuando puedo. Y cada vez que cierro los ojos, lo veo. El cuarto, el espécimen, la mirada directa a través del monitor. Pero no es lo peor. Lo peor son los recuerdos que no son míos. Empiezan como flashes, imágenes fugaces, un quirófano, frío, con paredes de acero, voces en ruso o quizás en otro dialecto, una aguja entrando en mi ojo. Veo a los doctores, no como si los hubiera conocido, sino como si los hubiera sentido por dentro, como si su tacto hubiera quedado grabado bajo mi piel. ¿Estoy perdiendo la cabeza? Posiblemente. Pero entonces encontré algo que lo cambió todo. Había guardado una copia del archivo Specimen 09 en un disco duro externo. Una noche, sin saber por qué, lo volví a abrir. Pero esta vez no se cortó a los 3 minutos. Number esta vez duró casi 7. Y en los últimos segundos, se escucha una voz. Era un susurro en un idioma que no reconocí, pero lo traduje. Usé un software que reconocía fonemas antiguos y derivados. El resultado me heló la sangre. El huésped ha sido designado. El ciclo ha comenzado. Lo ancestral despertará. No se referían al espécimen como a un experimento. Number era un recipiente, un contenedor, y ese huésped era yo. Las coordenadas que había encontrado antes seguían clavadas en mi cabeza. No podía ignorarlas más. Preparé una mochila, tomé un tren y llegué al punto señalado. Un bosque denso, cerca de una antigua instalación militar abandonada. Nadie vivía en kilómetros a la redonda. Lo sabían. Querían que estuviera lejos de todo cuando ocurriera. Entré. El lugar era un mausoleo de acero y óxido. Todo olía a cloro, sangre y humedad atrapada por décadas. Puertas selladas con placas metálicas corroídas, murales extraños, con diagramas anatómicos imposibles. Y grabaciones. Las escuché todas. Los científicos no eran simplemente genetistas. Eran cultistas disfrazados de investigadores. Su ciencia era ritual. Mezclaban genes no solo de animales. Había menciones a especies prehumanas, fragmentos de ADN hallados en cuevas sumergidas, en glaciares no cartografiados. ADN que no correspondía a ningún ser vivo catalogado. El proyecto Quimera no buscaba curar enfermedades, buscaba resucitar lo anterior, lo que existió antes de nosotros, lo que se extinguió por ser demasiado adaptable, lo que la evolución rechazó por miedo. Y yo soy el portador final. El espécimen 9 no escapó. Nunca existió como entidad separada. Era una proyección, un anticipo, una manifestación de lo que yo me convertiría. Las marcas en mi piel se abren cada noche. No sangran, respiran, se expanden, absorben el aire, el olor, la información. Me despierto con cosas nuevas, visiones, lenguas que nunca estudié, recuerdos de animales que nunca fui. Una parte de mí lo disfruta, como si algo dentro se sintiera completo, finalmente libre, pero otra parte, la humana, llora, grita, se descompone en pensamientos que ya no puedo controlar del todo. He intentado contactar con otros. Compartí fragmentos del video en foros encriptados. La mayoría me ignora. Algunos me bloquean. Pero uno respondió. No luches. El ciclo siempre se repite. Solo que esta vez tú lo iniciarás. Creo que ya no soy Jack. No del todo. Y si estás escuchando esto,
Si has llegado tan lejos, si te has dejado arrastrar por la misma curiosidad, es porque tienes algo en ti, algo que responde al llamado. El proyecto Quimera no era un experimento, era una siembra. Y ahora está germinando. Me gusta explorar lo más profundo y sombrío de la red, a ir más allá de donde otros se atreven a mirar. No tengo miedo de lo que no puedo ver, ni de lo que no puedo entender. Mi mente está hecha para ir siempre más allá. Y si hay algo que aprendí esa tarde, es que hay lugares a los que no deberíamos llegar. Todo comenzó en un foro. Una tarde, estaba navegando por esos rincones oscuros de la dark web, buscando algo que mantuviera mi atención. No era la primera vez que entraba en un foro clandestino, pero había algo diferente en este. Un hilo titulado La Casa llamó mi atención. Los comentarios en su mayoría eran vacíos y burlones. Decían que era un mito, que nadie había vuelto de allí, que era solo un juego de aquellos que se cansaron de la vida. Pero en algún lugar, en algún rincón de mi mente, esa palabra resonó. Casa. Algo en mi interior me instó a entrar. No sabía por qué. Sabía que no debía, pero lo hice. Clicé en el enlace, sin pensarlo demasiado. Me decía a mí mismo que solo era una de esas cosas extrañas, una broma macabra, y que en unos minutos me desconectaría y lo olvidaría todo. La página que apareció no fue lo que esperaba. Estaba sumida en la oscuridad. Las letras rojas y verdes parpadeaban en la pantalla, de una manera casi hipnótica. Los bordes de la página parecían desdibujarse, como si todo estuviera envuelto en una niebla espesa que me rodeaba, acercándose cada vez más. Un mensaje apareció. Bienvenido a la casa. Participa, apuesta tu vida o abandona antes de que sea demasiado tarde. Reí nervioso y pensé que era otra de esas bromas crueles. Pero había algo en el aire, algo que no estaba bien. El foro hablaba de premios imposibles de imaginar, riquezas inalcanzables, pero también de personas que nunca volvieron a ser vistas. Y entonces lo vi. Un enlace titulado Confirmar participación. Algo en mi interior, quizás esa misma curiosidad insaciable, me empujó a presionarlo. Cuando lo hice, la pantalla se oscureció por un momento, y luego apareció una imagen que no puedo sacar de mi mente. Un rostro, pálido, envejecido. Un hombre, con una expresión que parecía mezclar calma con algo mucho más inquietante. Miraba fijamente a la cámara. Sus ojos eran vacíos, como si no estuviera viendo nada, pero al mismo tiempo parecía que me veía a mí, con una intensidad aterradora. Su boca se movió, y lo escuché dentro de mi cabeza, como si sus palabras no vinieran de los altavoces, sino de mi propio pensamiento. Bienvenido al grupo de élite. Desde este momento, tu vida será nuestra apuesta. Aquí la muerte no es solo una posibilidad, es parte del juego. Si quieres salir, primero tendrás que ganártela. El pánico se apoderó de mí. Intenté desconectarme, pero no pude. La página no me lo permitía. De alguna manera, no podía mover el mouse. Mis dedos estaban congelados sobre el teclado. Algo me mantenía allí. Las palabras del hombre resonaban en mi mente, mientras mi corazón latía con fuerza. Intenté cerrar la pestaña, pero el sistema ya había tomado control. Ya no estaba en mi casa, ya no estaba en mi mundo. La pantalla comenzó a parpadear y antes de que pudiera reaccionar, una serie de instrucciones aparecieron. Era como si estuviera siendo arrastrado a un proceso burocrático macabro, uno que no entendía. Las preguntas que aparecían no eran solo raras, eran perturbadoras. ¿Qué harías por dinero? ¿Qué estás dispuesto a perder para conseguir lo que más deseas? Había una sensación de desesperación, como si cada respuesta me hundiera más en un abismo del que no podía escapar. En algún punto, la sensación de miedo se desvaneció, reemplazada por un extraño poder. Estaba allí, inmerso en algo que pocos seres humanos se atrevían a conocer. Y lo peor es que me sentía bien. Me sentía más vivo que nunca, como si finalmente hubiera encontrado algo que me llenara de propósito. El proceso continuó. Más preguntas, más instrucciones. Y luego, finalmente,
Un código críptico apareció en la pantalla. Lo introduje sin dudar y al final, la palabra que apareció fue simple pero aterradora. Confirmado. Fue entonces cuando todo cambió. La pantalla se oscureció por completo y durante unos segundos no vi nada. Entonces apareció otra imagen. Esta vez no era un rostro, sino una figura. Un hombre mayor, pálido, con una sonrisa que se extendía por su rostro, como si disfrutara de algo que ni siquiera yo podía comprender. «Ahora eres parte del juego», dijo con una voz grave, tan profunda que sentí como si las palabras reverberaran en mi cerebro. «Las reglas son simples. Aquí no se juega solo con dinero. Aquí la apuesta es la vida. Y para salir, primero tendrás que ganártela». La pantalla se apagó nuevamente. El pánico comenzó a recorrerme como un río helado. Quería salir, quería desconectarme y olvidarlo todo. Pero algo más oscuro que el miedo, me decía que no podría. Era tarde, las apuestas comenzaron, pero no eran lo que esperaba. No era dinero lo que se apostaba. No era poder ni fama. Era la vida misma. ¿Cómo? No lo sé. No entendía nada, pero mi mente estaba más allá de la comprensión lógica. Las apuestas se volvían cada vez más retorcidas, más peligrosas. Desafíos que me desgarraban mentalmente. Pruebas físicas que me hacían cuestionar mi humanidad. Recuerdo una apuesta particularmente horrible, un reto psicológico que casi me destruye. En ese momento, sentí que ya no estaba jugando. Había algo más, algo que nos observaba, algo que nos esperaba, algo que no era humano. Los otros jugadores comenzaron a volverse extraños. Había algo diferente en ellos. Sus miedos se reflejaban en sus rostros, como si su ansiedad les estuviera transformando. Algunos hablaban en susurros, otros se mantenían en silencio absoluto, como si ya no estuvieran presentes en este mundo. Estaban perdiendo la cordura y yo sentía que también lo hacía. Una noche, después de un desafío que casi me cuesta la vida, el rostro del hombre mayor volvió a aparecer en mi pantalla. Esta vez, su sonrisa era aún más grande. No podía verlo claramente, pero algo en su voz me heló la sangre. «Estás cerca, Jack, muy cerca. Solo unos pocos han llegado tan lejos, pero aún no has llegado al final. Ahora tendrás que enfrentarte a los demás. Solo uno puede sobrevivir. Y si quieres ganar, tendrás que arriesgarlo todo, tu vida o la mía». No podía respirar. El miedo me paralizó. Estaba atrapado, no solo en el juego, sino en una realidad que ya no comprendía. Sabía que si aceptaba, estaría jugando con algo mucho más grande que mi vida. Y sin embargo, lo acepté. El enlace estaba ahí, y mi dedo, movido por una fuerza extraña, lo tocó. De inmediato la pantalla se apagó. Lo que ocurrió después fue indescriptible. Me encontré en un lugar oscuro, frío. Un silencio pesado me envolvía. Ya no estaba en mi habitación, ni en mi casa, ni siquiera en el mundo físico. Estaba en una dimensión ajena a todo lo que conocía, un espacio donde las sombras se movían, observándome con ojos llenos de maldad. Algo me cazaba. Vi figuras, distorsionadas, seres que no eran humanos, pero que me miraban con una intensidad abrumadora. Vi sus ojos, brillando con un fulgor rojo que me quemaba el alma. Y en ese instante, comprendí la verdad. El juego no era solo una apuesta entre humanos. Había algo mucho peor que nos observaba. Algo que se alimentaba de nuestro miedo. Algo que nos había atraído aquí, que había abierto esa puerta para atraparnos. De repente, el líder apareció entre las sombras. Su sonrisa era demoníaca. Su voz, un susurro que me heló los huesos. «La última casa», dijo, y su risa reverberó en mi mente. «La última apuesta, tu vida o la mía». Intenté huir, pero no había escape. Las sombras se cerraron sobre mí. Comprendí, con un terror absoluto, que lo que había hecho no solo me había condenado, sino que me había transformado en parte de algo mucho más grande, algo eterno. Con mi último aliento, la pantalla de mi computadora se iluminó una vez más, parpadeando con una sola palabra en rojo brillante. «¡Ganador!». El ciclo comenzaba de nuevo.
Nunca pensé que esta noche fuera a ser la que marcaría el fin de todo lo que conocía. Si pudiera retroceder en el tiempo, si pudiera cambiar mi decisión de hacer clic en aquel enlace maldito, lo haría. Pero ya era demasiado tarde. Ahora, cada vez que cierro los ojos, el terror vuelve a mí, y el eco de aquella voz susurrante resuena en mi mente. No es un simple juego, no lo fue nunca. Y lo peor de todo es que, por más que intente escapar, la entidad sigue allí, observando. Todo comenzó con una simple broma. Era una noche como cualquier otra. Estábamos en la habitación de Lucas, como casi todas las noches desde que comenzamos la universidad. La conversación había girado en torno a algo extraño que uno de los chicos había mencionado en clase: la Deep Web. El tema era fascinante, misterioso y, por supuesto, peligroso. Nos reíamos de las historias que se contaban, pero a medida que la noche avanzaba, nuestra curiosidad se convirtió en un deseo insaciable de saber más. El enlace apareció como una chispa en la oscuridad. Lucas, siempre el más aventurero, fue el primero en encontrarlo. En su pantalla brillaba una dirección web que no teníamos ni idea de qué era. El juego mortal, decía la página. Al principio pensamos que era un juego cualquiera, algo bizarro de la Deep Web, pero lo que nos cautivó fue la promesa en letras rojas. Solo unos pocos elegidos pueden jugar. No pude evitar sentir una especie de escalofrío, pero la emoción, la adrenalina, pronto borró cualquier duda. ¿Nos arriesgamos?, preguntó Lucas, sus ojos brillando con la tentación de lo prohibido. No sabía si sus palabras eran una invitación o un desafío. Todos nos miramos, un silencio incómodo llenando la habitación. El miedo y la curiosidad se entrelazaron. Al final, la decisión fue unánime. Nadie quería ser el cobarde. La pantalla se oscureció y el juego comenzó. Cuando presionamos el botón de jugar, algo cambió. Las luces titilaron brevemente y un aire gélido llenó la habitación. La pantalla parpadeó y nos dio la bienvenida con un mensaje corto pero directo. Bienvenidos al juego mortal. Debes responder las preguntas con sinceridad. Si fallas, las consecuencias serán terribles. Tienes 60 minutos para completar el juego. No trates de engañar a la entidad. Te estamos observando. La tensión en la habitación se volvió palpable. Cada uno de nosotros sabía que algo no estaba bien, pero ya no había marcha atrás. Al principio, las preguntas eran inocentes, casi triviales. ¿Tienes alguna mascota? ¿Cuál es tu comida favorita? Nos relajamos un poco, convencidos de que todo era una broma. Pero la tranquilidad fue breve. La primera pregunta incómoda apareció en la pantalla. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que te arrepientes profundamente? Marta, la más seria de todos, vaciló. La respuesta era demasiado personal. Podíamos ver su lucha interna. Todos sabíamos que el juego tenía algo de perverso, pero la curiosidad nos impulsó a seguir. Marta tecleó su respuesta sin más, sus dedos temblorosos revelando un sentimiento que nunca imaginó compartir con nosotros. Sí, susurró, como si lo dijera más para ella misma que para el juego. De repente, un clic profundo resonó en la habitación. Las luces parpadearon y la temperatura bajó dramáticamente. Un aire gélido invadió el cuarto y las sombras en las esquinas parecían alargarse, como si algo estuviera observándonos desde las tinieblas. El pánico se apoderó de nosotros, pero fue el siguiente mensaje en la pantalla lo que realmente hizo que el terror se apoderara de nosotros. Uno de ustedes no pasará la prueba. El primero en fallar recibirá las consecuencias. El tiempo comenzó a apretar. Sentí cómo el aire se hacía denso. Las preguntas ya no eran sobre nuestras preferencias o pasatiempos. Eran preguntas que nos penetraban, preguntas que nadie debería responder. ¿Estás dispuesto a sacrificar a alguien para salvar tu propia vida? El miedo era insoportable. Ninguno de nosotros quería contestar, pero la pantalla seguía allí, esperando. La presión era insoportable. Un sudor frío cubría nuestras frentes. Marta fue la primera en reaccionar. Con un temblor en la voz, sus dedos se movieron sobre el teclado y rápidamente escribió su respuesta. De inmediato, un sonido sordo, como el retumbar de algo golpeando las paredes, sacudió la habitación. Todos nos miramos paralizados por el terror. Las paredes crujieron
El aire se espesó y una extraña vibración recorrió todo el lugar. Algo estaba mal, muy mal, pero lo peor estaba por venir. La sombra comenzó a moverse. La siguiente pregunta apareció en la pantalla. ¿Te atreves a continuar sabiendo lo que te espera si fallas? Las sombras en la habitación parecían moverse por su cuenta, girando, acercándose. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear con mayor fuerza, hasta que finalmente se apagaron, dejándonos en una oscuridad total. Un silencio sepulcral lo llenó todo, excepto por el sonido de nuestras respiraciones rápidas, casi agónicas. «¿Qué pasa si no respondemos?», murmuró Daniel, su voz quebrada. Antes de que alguien pudiera responder, una figura oscura se deslizaba en las sombras, apareciendo detrás de él. Nos giramos al unísono, pero al mirarlo, no vimos nada. Solo una sensación de presión creciente, como si algo invisible nos acechara. Y luego la puerta se cerró con un golpe seco. No era posible, nadie la había tocado. Estábamos atrapados. De repente, las paredes comenzaron a sangrar. Sí, sangrar. No lo entendíamos, pero las gotas rojas se deslizaban lentamente por las paredes, alargándose hacia el suelo como si algo se estuviera arrastrando hacia nosotros. De repente, un gruñido profundo y gutural llenó la habitación. Algo se movía en la oscuridad, pero no podíamos verlo. El pánico nos envolvió por completo. Sentí como si la realidad misma se estuviera deformando, como si la habitación estuviera a punto de engullirnos. «¡Salgan de aquí!», gritó Marta, pero su voz fue apagada por un sonido insoportable que nos envolvió. Algo nos estaba atrapando. La presión en el aire era tan densa que nos costaba respirar. Mis ojos se cerraron, pero no pude escapar del horror que se estaba desatando. Fue tan rápido que no pudimos hacer nada. Estaba ahí, a nuestro lado, y luego ya no estaba. La oscuridad lo había consumido en un parpadeo. Un grito rasgó el aire y cuando giramos para verlo, ya no quedaba nada. Solo un vacío. «¿Dónde está Lucas?», Sofía tartamudeó, incapaz de comprender lo que sucedía. La entidad ya no solo era un juego en una pantalla. Había cruzado al mundo real. Nos acechaba y no había escape. Uno a uno, comenzamos a sucumbir. Daniel fue el siguiente. Su rostro se tornó pálido y su cuerpo se desplomó al suelo, como si algo invisible lo hubiera despojado de toda su fuerza. Y entonces fue mi turno. La entidad se acercaba a mí, su sombra envolvía todo a su paso. Vi sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Sentí el frío de su presencia recorrer mi cuerpo. «No puedes escapar, Jack», susurró la voz en mis oídos. Era profunda, gutural, llena de odio. No me quedó aliento para gritar. Ya no podía moverme. Y entonces, la pantalla brilló una última vez. «El juego no termina aquí. Te estamos observando. Te seguimos a donde vayas». En ese instante todo se apagó. Desperté, pero la habitación estaba vacía. Los demás ya no estaban. El silencio era absoluto. Sin embargo, el terror permanecía. La entidad había dejado su marca en mí. Algo más que un juego había cruzado la frontera entre lo digital y lo real. Y, por más que lo intente, nunca me dejará ir. El juego mortal sigue ahí, esperando. Y si alguna vez decides probarlo, recuerda, no hay escape. Esto comenzó una noche como cualquier otra, tranquila, sin presagios, sin señales de lo que estaba por venir. Pero como suele suceder con las cosas más oscuras, la curiosidad me arrastró a un lugar del que no podía volver. Era jueves, una noche gris, y me encontraba en mi habitación, frente a mi computadora. La lluvia golpeaba las ventanas con suavidad, creando un sonido constante que, en vez de tranquilizarme, aumentaba la presión en mi pecho. Había estado buscando en la Deep Web durante varias semanas, sumido en historias, foros y videos que contaban sobre las sombras de Internet, el rincón donde las reglas no existen, donde lo prohibido no tiene límites. Y por alguna razón, lo único que podía pensar era en esos videos. Los llamaban el último testigo, la verdad oculta, y siempre había algo inquietante en las descripciones. «No los mires», decían algunos. «Si los ves, te cambiarán para siempre».
advertían otros. Sin embargo, algo en mí me impulsaba a verlos, a cruzar esa línea. Solo un vistazo, me dije, como para tranquilizar mi mente. Solo un vistazo. Con esa excusa, me senté más cerca de la pantalla y empecé a navegar. Encontré una página oscura, con colores sombríos y un diseño que parecía sacado de una película de terror de los años 90. En letras rojas brillantes, un mensaje se desplegó. Si buscas la verdad, prepárate para lo que vas a encontrar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no me detuve. Ya estaba demasiado cerca. Hice clic en el primer enlace que apareció. La página cargó lentamente y mostró una serie de videos, todos titulados con nombres extraños y perturbadores. Mi pulso se aceleró y una sensación extraña de incomodidad se apoderó de mí. Pero a pesar de ello, la curiosidad fue más fuerte. Fue entonces cuando vi El último testigo. El nombre me atrapó, como una especie de imán, y sin pensarlo hice clic. El video comenzó con un pasillo oscuro. La cámara temblaba un poco, como si estuviera siendo sostenida por una mano nerviosa. No había sonido, solo un leve zumbido que aumentaba conforme la cámara avanzaba. La iluminación era mínima, apenas un destello de luz que provenía de una puerta entreabierta al final del pasillo. Cada paso que la cámara daba me ponía más nervioso. El aire en mi habitación parecía volverse más denso. Algo no estaba bien, pero no podía apartar la mirada. De alguna manera estaba atrapado en esa pantalla, como si la pantalla misma estuviera atrapando mi alma. A medida que la cámara se desplazaba, vi una figura al final del pasillo, junto a una ventana, apenas iluminada por la luz de la luna. La visión fue fugaz, pero suficiente para que el terror se apoderara de mí. Era una mujer, con el rostro parcialmente iluminado, y aunque solo la vi por un par de segundos, algo en mi interior me dijo que esa figura me era familiar. Mi corazón latió con fuerza. La figura era mi madre, no podía ser. Miré la pantalla con más atención, pero lo único que sentí fue una creciente ansiedad. No podía moverme. ¿Qué estaba pasando? No entendía por qué mi madre aparecía en ese video tan extraño. Decidí detenerlo, cerrar la ventana, pero en ese instante algo sucedió. La pantalla se congeló. La voz, una distorsionada y gutural, comenzó a susurrar con una suavidad perturbadora. Estás más cerca de la verdad de lo que crees. Un sudor frío cubrió mi frente. Traté de cerrar el video, de apagar la computadora, pero nada funcionaba. No había comandos, no había forma de escapar. La pantalla volvió a parpadear y la cámara en el video comenzó a acercarse a la puerta de mi habitación, la misma puerta que estaba detrás de mí. Mi respiración se aceleró, el pánico me envolvía. Miré rápidamente hacia atrás, pero no había nada. La habitación estaba vacía, pero algo no estaba bien. Algo me observaba. Mi mente ya estaba en un torbellino de pensamientos. En el video, la cámara ahora avanzaba lentamente hacia la puerta de mi habitación. Detrás de la puerta entreabierta, vi una silueta, una sombra que se acercaba. Mi piel se erizó. No era posible. No podía ser. El rostro de la figura apareció en la pantalla. Era el rostro de mi hermana, Sara, pero no era ella. No era la Sara que conocía. Sus ojos estaban vacíos, su rostro distorsionado como si estuviera atrapada en una expresión de horror eterno. Fue en ese momento cuando escuché algo, una respiración. No provenía del video, sino de detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Mi habitación estaba vacía, pero el aire era denso, pesado. La sensación de ser observado se intensificaba. Estaba enloqueciendo. Traté de cerrar el navegador, pero no podía. La pantalla se iluminó de repente y la cámara en el video comenzó a acercarse aún más. La figura en el pasillo se desplazaba lentamente hacia mí. En ese instante, la voz distorsionada de nuevo resonó en mis oídos. Cada uno de los que ves aquí está más cerca de lo que imaginas. La habitación se volvió más oscura. El aire se hacía irrespirable. Traté de apartarme de la pantalla, pero algo me mantenía en su lugar. El miedo, la ansiedad, la angustia, todo me consumía. Finalmente, la computadora se apagó de golpe. Me quedé paralizado, observando la pantalla negra. Había perdido el control.
Había cruzado una línea de la que no había retorno. Salí de mi habitación, mis pasos resonando en el pasillo. Decidí ir a la cocina, buscando refugio, buscando claridad. Tal vez el aire fresco me ayudaría, pero al llegar allí, vi una figura en el comedor. Mi madre. Estaba de espaldas mirando hacia la ventana. «Mamá», llamé con voz temblorosa. No respondió. El tiempo se detuvo. La figura se giró lentamente y en ese instante su rostro cambió. No era ella. Su rostro estaba deformado, cubierto de marcas que no podía comprender. Su boca se abrió, mostrando una expresión de horror como si estuviera atrapada en una pesadilla que no terminaba nunca. Dio un paso hacia mí y mi cuerpo se paralizó. Sentí la presión del terror en mi pecho. Mi mente trataba de encontrar una salida, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un sonido. Un teléfono sonando. Estaba en la mesa de la cocina. Lo levanté, mi pulso acelerado, y al instante reconocí la voz al otro lado de la línea. Sara. Pero algo estaba mal. Su voz no era la misma. Estaba distorsionada, profunda, como si no fuera ella. «No puedes escapar, Jack», dijo con un tono grave y oscuro. «Estamos atrapados. Todos lo estamos». El teléfono se cortó. La figura de mi madre desapareció en un parpadeo, y las sombras en la cocina parecían tomar vida, alargándose hacia mí como si quisieran devorarme. La casa comenzó a distorsionarse. Las paredes se cerraban. El aire se volvía más espeso. El pánico me invadió. Corrí hacia la puerta, pero se cerró con un golpe sordo. Golpeé las paredes, tratando de encontrar una salida, pero todas las puertas se cerraban solas. Las sombras de mi familia aparecieron ante mí, pero no eran ellos. Eran versiones retorcidas, con ojos vacíos y piel desgarrada. Sus voces eran un eco lejano, como si estuvieran atrapados en el mismo limbo que yo. La angustia me envolvía y la realidad se desmoronaba a mi alrededor. «Estás más cerca de la verdad de lo que crees», resonaba en mi cabeza. De repente, una última puerta se cerró frente a mí. Las sombras me rodearon por completo. No había escape. La última imagen que vi fue un rastro de sangre saliendo de mi cuerpo, extendiéndose por toda la casa, mientras una risa macabra resonaba en mis oídos. La voz distorsionada de mi hermana, mi madre, mi padre, todos ellos se unieron en un coro de terror. Ahora soy parte de lo que vi, parte de lo que no debía descubrir. La Deep Web me ha atrapado y yo soy el último testigo. Ya no hay forma de salir. La oscuridad me ha consumido y la casa ahora es solo una tumba vacía llena de ecos de lo que una vez fueron mis seres queridos. Siempre fui el tipo de persona que no podía conformarse con lo ordinario. Desde pequeño, mi curiosidad insaciable me llevaba a lugares y pensamientos que muchos evitarían. Los libros sobre misterios, teorías conspirativas y los casos sin resolver eran mis compañeros constantes. Pero no fue hasta que entré al mundo de las criptomonedas que mi vida tomó un giro sin retorno. La promesa de riquezas rápidas, de un futuro sin preocupaciones, me sedujo como a muchos otros. La idea de ganar dinero en un parpadeo, sin necesidad de trabajar 8 horas al día, me parecía un sueño hecho realidad. Comencé a invertir, a estudiar el mercado, a entender cada pequeño movimiento. Mis primeros logros fueron humildes, pero luego de unas semanas las ganancias empezaron a crecer. Cada vez que miraba mi saldo, la emoción me recorría. Por fin, sentía que había encontrado la llave para salir de la rutina, para asegurar el bienestar de mi madre, cuya salud se iba deteriorando a un ritmo alarmante. Pero la historia de éxito no duró mucho. Los altibajos del mercado me comenzaron a afectar profundamente. No sabía qué hacer. Cuando el valor de mis criptomonedas comenzó a desplomarse, sentí que todo mi mundo se venía abajo. Mi saldo ya no era una fuente de felicidad, sino de ansiedad. Cada mañana al revisar mi cartera, la sensación de desesperación era insoportable. No podía dejar de pensar en mi madre, en lo que necesitaba para su tratamiento, y cómo las opciones para conseguir dinero parecían desvanecerse de mi vista. Fue en ese estado de vulnerabilidad que me encontré con el video.
Accede a la Deep Web y encuentra lo que no te han dicho. El título era directo y oscuro, como un susurro tentador en la oscuridad. El presentador, con una sonrisa enigmática, hablaba de los secretos de la Deep Web, de cómo las personas comúnmente usaban ese espacio para acceder a cosas que el mundo normal jamás podría ofrecer. Si estás buscando una forma de salir de tus problemas, este es el lugar, decía, como si supiera exactamente en qué momento de mi vida me encontraba. La curiosidad se transformó en una obsesión. Después de todo, ¿qué tenía que perder? Si la inversión en criptomonedas estaba fallando, tal vez esta nueva vía podría ser mi salvación. La sugerencia parecía inofensiva al principio. Solo necesitas un navegador especial, Tor, y seguir unos simples pasos, explicaba el video. Mi mente comenzó a correr. ¿Y si realmente era eso lo que necesitaba? ¿Una puerta secreta a un mundo donde podría encontrar todo lo que deseaba? Esa noche me sumergí en la red como nunca antes lo había hecho. Descargué Tor, configuré mi ordenador para asegurarme de no ser rastreado y con manos temblorosas me sumergí en lo que parecía ser un vasto océano de secretos. La sensación al acceder por primera vez fue indescriptible. No era como cualquier página de internet que había visitado antes. La interfaz era rudimentaria, como si todo hubiera quedado congelado en los años 90. Pero no era eso lo que me asustó. Lo que me puso la piel de gallina fue la sensación de estar siendo observado. Cada página que cargaba me hacía sentir como si estuviera en un espacio paralelo, ajeno a la realidad que conocía. Los foros eran lo primero que me atrajo. Grupos clandestinos que discutían todo, desde teorías de conspiración hasta información ilegales sobre métodos para conseguir dinero rápido. La fascinación que sentí me arrastró a interactuar con ellos. Empecé a buscar información sobre mercados ocultos, lugares donde se podía obtener todo tipo de servicios y productos que no se encontraban en la superficie. Cada mensaje que leía me parecía más increíble que el anterior. Fue entonces cuando vi una publicación en uno de esos foros. Trabajo fácil, paga inmediata. El título era tentador. El anuncio hablaba de un empleo donde se ofrecía dinero rápido por realizar un trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Había algo en la forma en que estaba redactado que me dejó inquieto, pero el dinero que prometían era mucho más de lo que jamás podría ganar en meses. No pude evitarlo. Decidí seguir el enlace y contactar a la persona detrás del anuncio. El contacto fue directo y en cuestión de minutos me dieron las instrucciones. No preguntaron nada sobre mi identidad ni sobre mis habilidades. Simplemente me dijeron que siguiera un conjunto de pasos detallados. El trabajo parecía simple. Recoger un coche de lujo en un hotel, entregarlo en una dirección desconocida y esperar instrucciones adicionales. El miedo y la emoción luchaban dentro de mí. ¿Qué podría ser tan malo en todo esto? Al final, lo que me convenció fue el dinero. Necesitaba ese dinero para mi madre. Necesitaba una forma de salvarla. Y si esto era lo que se requería, no podía darme el lujo de ser moralista. Tomé el coche esa misma noche. Un vehículo lujoso, con un olor a cuero nuevo que me provocó una extraña incomodidad. Cuando abrí la puerta, algo llamó mi atención. Una mancha oscura en el volante. No pude evitar pensar que algo no estaba bien. La sangre, aunque sutil, era inconfundible. Sin embargo, la ansiedad me dominó y rápidamente me convencí de que debía continuar. Había mucho en juego. No podía dar marcha atrás. Con el coche en mi poder, me dirigí a la dirección indicada. La ciudad estaba vacía, las calles desiertas y las luces parpadeaban de forma inusual. Mi corazón latía más fuerte con cada kilómetro que recorría, como si mi cuerpo supiera que algo oscuro se estaba acercando. Cuando llegué al destino, el centro comercial estaba cerrado, sin una sola alma en sus inmediaciones. Estacioné el coche y me dirigí hacia el edificio. Pero antes de entrar, algo en el maletero me llamó la atención. Había un mechón de cabello atrapado en la tapa. Mi estómago se retorció. Algo estaba profundamente mal, y por un momento quise huir. Pero mi desesperación y la promesa de dinero me arrastraron a seguir adelante. Al abrir el maletero, mi mente explotó. Dentro no había solo más sangre, sino algo mucho peor. Un paquete sellado que contenía algo que no quería ni imaginar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué había hecho? En ese momento, una sombra se cruzó frente a mí.
Un hombre apareció de la nada, vestido completamente de negro. La luz de la luna lo iluminaba débilmente, y sus ojos, fríos como el hielo, me miraron fijamente. No pude moverme. Su presencia me paralizó. «Lo tomaste, ¿verdad?» «Swing», dijo, como si lo supiera todo. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. «Tienes algo que no sabes que tienes. Y ahora ya no hay vuelta atrás», continuó, su voz como un susurro mortal. Intenté huir, pero fue en vano. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a rodearme. No tenía salida. Mi mente estaba llena de imágenes de todo lo que había visto en la Deep Web, de lo que había tocado, de lo que había hecho. Me llevaron a un lugar que no pude identificar, un sótano sombrío, con cámaras de seguridad que parecían estar observándome en cada rincón. Las horas pasaron como si fueran días. Intenté escapar, pero todo era inútil. Mi vida ya no me pertenecía. En ese lugar, la realidad era distorsionada, una pesadilla interminable. La Deep Web no era solo un espacio de Internet, era una puerta hacia un mundo donde las reglas del bien y del mal no existían. Al final, lo que descubrí fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Había sido marcado. Cada movimiento que hacía, cada página que visitaba, todo había sido rastreado. No solo por ellos, sino también por otras entidades que se alimentaban de mi miedo. Me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Estaba atrapado en una red que nunca podría escapar. Esa noche, mientras aún me encontraba prisionero en ese oscuro lugar, la voz del hombre resonó una vez más en mi mente. La Deep Web nunca olvida a sus visitantes. Y tú, Jack, ahora eres parte de ella. Y lo peor de todo es que mientras escribo esto, siento su presencia observándome. Nunca estarás solo, nadie lo está. La habitación estaba sumida en una penumbra total, excepto por el resplandor helado que emanaba de la pantalla de mi computadora. Un zumbido casi imperceptible acompañaba el sonido de los teclados mientras mis dedos bailaban sobre las teclas, con la fluidez de quien lleva años en la profesión. Mi mente, entrenada para detectar patrones en las sombras de la Deep Web, estaba alerta, lista para desentrañar un nuevo misterio. Pero esa noche, mi trabajo era diferente. No era una red de tráfico de datos o una operación de extorsión. No, esta vez había algo más, algo mucho más peligroso. Como investigador cibernético, ya había visto cosas que dejaban una marca indeleble en la mente, cosas que muchos preferirían olvidar. La red oscura era mi mundo, un espacio donde la lógica y la moral se distorsionaban hasta que todo parecía desvanecerse. Había pasado años desmantelando redes, infiltrándome en foros donde los límites de la ley se difuminaban, pero esta vez algo me llamaba desde las profundidades. No era un novato, había pasado por todas las capas de la red que los novatos ni siquiera imaginan y había llegado al nivel de la Dark Web, la capa más siniestra, el terreno donde las leyes no existen y las personas se pierden por completo. Sin embargo, aquella noche, algo en el aire se sentía diferente. La ansiedad había comenzado a tomar forma y un susurro extraño recorría mi mente. La investigación comenzó de una forma tan banal como cualquier otra. Había escuchado rumores en círculos cerrados de hackers, de aquellos que se jactaban de haber penetrado los secretos más oscuros de la web. Había una leyenda, un mito que rondaba entre nosotros. Un sitio oscuro, casi inalcanzable, que ofrecía algo más allá de la simple transacción de bienes ilegales. Almas humanas, decían algunos. Yo no les creí, por supuesto. Pensé que era solo otro de esos cuentos urbanos diseñados para asustar a los más nuevos. Pero la curiosidad es un monstruo que crece con el tiempo, y la mía creció hasta volverse insoportable. Había tenido sueños extraños últimamente, o mejor dicho, pesadillas, sombras que me seguían más allá de la pantalla, rostros distorsionados que se desvanecían en las esquinas de mi visión. Tal vez era la presión del trabajo, tal vez el agotamiento, pero no pude evitarlo. Decidí buscar más. El foro que encontré no era como los demás. Su diseño era primitivo, con una estructura minimalista que apenas parecía funcional. Nada llamaba la atención de inmediato, nada que sugiriera que este lugar era diferente.
La URL era un conjunto ininteligible de caracteres que, en cualquier otro contexto, habría desechado rápidamente. Pero había algo en mi interior que me impulsó a seguir. Al ingresar, un sentimiento de inquietud me envolvió. Era como si estuviera a punto de cruzar una línea que no debería haber cruzado. El lenguaje del sitio era aún más desconcertante. No había discusiones sobre ventas de drogas ni pornografía oculta, como era típico en la mayoría de los foros oscuros. No, ver aquí solo había palabras. Palabras que hablaban de transacciones espirituales, de intercambios que trascendían lo físico, que tocaban lo intangible. El nombre del sitio no me decía nada, pero al escanear la página me percaté de algo aún más extraño. Las publicaciones no contenían enlaces o imágenes explícitas, como era común. En su lugar, cada entrada hablaba de algo mucho más inquietante: almas humanas en venta. Al principio, lo deseché como una broma, un truco para llamar la atención, pero al seguir navegando, algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. Había transacciones, sí, pero no eran como cualquier otra que había visto. Cada una de ellas contenía un nombre encriptado, una fecha, y lo más extraño, un precio exorbitante. Mi mente lógica trató de desentrañar lo que veía, pero cada intento se sentía inútil. ¿Por qué alguien pagaría por algo que no podría tocar? ¿Un alma? No había nada físico en juego. Era una transacción intangible, un concepto tan ajeno a mi forma de pensar que me sentí casi ridículo por seguir investigando. De repente, una publicación captó mi atención. Era un perfil con un nombre que parecía no tener sentido, una secuencia de números y letras que no se alineaban con el resto del contenido. No pude evitar hacer clic. Al hacerlo, una sensación extraña me recorrió la espina dorsal. Lo que vi me heló la sangre. No era simplemente una venta. No era dinero lo que se estaba intercambiando. Era algo mucho más oscuro, mucho más profundo. Algo que desbordaba la razón. El mensaje detrás del perfil sugería que aquellos que compraban las almas no solo las poseían. Según algunos testimonios, algo más ocurría. Después de la compra, los compradores experimentaban cambios. Había menciones de voces susurrando en la oscuridad, de presencias que los seguían incluso cuando apagaban sus dispositivos, de una sensación creciente de ser observados. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré hacia la puerta de mi habitación. Todo parecía igual, pero algo había cambiado. Algo estaba observándome. Tracé un par de respiraciones profundas y decidí seguir. ¿Qué tan grave podía ser? Seguí navegando en el sitio, pero cuanto más leía, más me sumergía en la neblina de incertidumbre. Los testimonios eran extraños. Unos decían que compraron vidas, otros que pagaron por años extra de vida, pero todos parecían tener algo en común: un precio tan elevado que parecía absurdo. Sin embargo, lo que más me inquietó fueron las advertencias. No sobre la ley, ni sobre las autoridades, sino sobre algo mucho más grande. Las almas no solo se compraban, se tomaban. Y justo cuando pensaba en cerrar la sesión, como si alguna parte de mi cerebro intentara racionalizar lo que estaba viendo, algo ocurrió. Un mensaje privado apareció en mi bandeja de entrada. No había remitente, solo un archivo adjunto titulado El precio de las almas. Mi mente, siempre alerta, se alertó más al ver ese nombre. ¿Qué podía hacer? La verdad es que no quería abrirlo, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, no me dejó otra opción. Lo abrí. Al principio, pensé que era solo una grabación estándar de algún usuario más, pero no lo era. El video, distorsionado y turbio, mostraba a un hombre arrodillado frente a un altar sombrío, en lo que parecía ser una especie de ceremonia oscura. En las sombras se perfilaba una figura, y una voz femenina, suave pero aterradora, susurraba: tu alma a cambio de la vida eterna, o tu libertad a cambio de la condena. El hombre levantó la cabeza y sus ojos estaban vacíos, vacíos de vida, como si hubiera dejado de existir en ese mismo instante. La figura detrás de él se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia su rostro. En ese momento, la grabación se distorsionó y la imagen terminó abruptamente. El aire en la habitación se volvió pesado. Sudor frío comenzó a recorrer mi frente,
Intenté desconectar la computadora, pero no pude. La pantalla parpadeó una vez más y una nueva dirección apareció en la esquina. Te estamos observando. Mi respiración se detuvo. Algo estaba mal. Algo mucho peor que todo lo que había encontrado antes. Y de alguna forma, supe que mi vida nunca sería la misma después de esa noche. Estaba paralizado. La advertencia en la pantalla no dejaba de brillar en letras rojas, como si se burlara de mí, como si supiera que estaba atrapado. Te estamos observando. La sensación de estar siendo observado nunca se había sentido tan real. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero mi cuerpo no respondía. No podía desconectar la computadora. No podía salir de esa habitación. Era como si la pantalla, ese resplandor gélido que iluminaba mi rostro, hubiera absorbido toda mi voluntad. Sabía que debía cerrar todo, desconectar la red, apagar la computadora y olvidarlo todo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me había guiado, me mantenía inmóvil, observando, esperando algo más. Algo en mí quería saber hasta dónde llegaba esa maldita red, y de alguna forma sentía que no podía escapar sin conocer la verdad. Los recuerdos del video seguían rondando mi cabeza. La figura sombría, el hombre sin alma, esa voz femenina. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo, que esa grabación no solo era un vestigio de algo oscuro, sino una advertencia. Un eco distante de algo mucho más grande, algo que se extendía a través de la red y que no se limitaba solo a transacciones. Algo que devoraba más que simples datos. Seguí investigando, con un mal presentimiento en el fondo de mi estómago. Decidí adentrarme más en el foro. Esta vez, cuando hice clic en un enlace que parecía llevarme a una especie de archivo, el archivo tardó demasiado en cargar. Durante esos segundos interminables, escuché un sonido extraño provenir de mi computadora. Un sonido metálico, como si algo estuviera moviéndose dentro de la máquina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Era un virus, un hackeo, pero no era un virus común. Algo más estaba ocurriendo. Cuando finalmente se cargó, apareció un perfil que contenía solo un mensaje. Tu alma ya está en venta. Me quedé mirando esa frase, estupefacto, mientras las palabras parecían atravesar mi mente como un cuchillo helado. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era posible que alguien dijera algo tan real? La sensación de ser observado aumentó y mi piel se erizó. Pensé en apagar la computadora, cerrar todo, pero no podía. Algo me mantenía en vilo, y ese algo ya no estaba relacionado con la simple curiosidad. Sentía que si no seguía, algo mucho peor me esperaba. Algo mucho más allá de la red, algo que no podía entender. Una vez más, la pantalla parpadeó. Esta vez no fue un mensaje, sino una imagen. Una figura de pie en la oscuridad. No podía ver bien su rostro, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. De alguna manera, su presencia parecía más real que la propia imagen en la pantalla. Sentí una presión en el aire, como si la atmósfera misma estuviera volviéndose densa y pesada. Me levanté de la silla y miré alrededor. El cuarto seguía igual, pero el aire estaba cargado de algo extraño. Decidí darme un respiro, salir a caminar por el pasillo, intentar despejarme. Pero algo no estaba bien. Las luces titilaban y a cada paso que daba sentía una creciente incomodidad, como si algo estuviera al acecho, observándome desde las sombras. De repente, una idea me golpeó. ¿Y si todo esto no era solo un juego, una transacción virtual? ¿Y si algo real estaba sucediendo en ese foro? Algo mucho más allá de lo que mi mente lógica podría entender. ¿Y si el precio que se pagaba por comprar esas almas no era solo dinero? Regresé a la computadora con la mente llena de preguntas y dudas. ¿Era posible que todo lo que veía fuera real? ¿Qué sucedía con esas almas? ¿Qué era lo que los compradores obtenían realmente? Decidí arriesgarme. Me sumergí más en los perfiles, revisando comentarios de usuarios, leyendo testimonios. La mayoría de ellos eran crípticos, pero algo llamó mi atención. Un mensaje especialmente perturbador decía:
Si compras un alma, no solo posees su esencia, también obtienes algo más, algo que no se puede describir con palabras. Un poder, una conexión. Un poder. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué tipo de poder? ¿De qué hablaban? Sabía que estaba metiéndome en algo peligroso, algo que no podía comprender, pero mi impulso por saber más fue más fuerte que el miedo. Las sombras de los testimonios, las palabras extrañas, las advertencias, todo eso parecía no ser solo un cuento. Una sensación incómoda me recorría la espalda mientras leía. Las voces, las maldiciones, las presencias que mencionaban los usuarios. ¿Sería posible que todo eso fuera cierto? Mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Empecé a sentirme atrapado, como si la pantalla ya no fuera solo una ventana a la red, sino una puerta hacia algo más oscuro, algo que se alimentaba de la curiosidad, de las almas perdidas, de las personas como yo. De repente, la computadora comenzó a hacer un ruido extraño, como un zumbido eléctrico. La pantalla parpadeó nuevamente, y esta vez, las letras en rojo parecían moverse, deformarse. Te estamos observando. Pero algo era diferente. Las palabras ya no estaban en la esquina de la pantalla, sino que estaban en el centro, justo frente a mis ojos. La pantalla se distorsionó y una nueva imagen apareció. Era la misma figura sombría que había visto en el video, pero ahora estaba más nítida, más cercana. Sus ojos brillaban intensamente, y a través de la pantalla pude escuchar una voz. No era la voz del video, sino algo más cercano, más personal. Tu alma ya nos pertenece. El pánico me recorrió como un rayo. Intenté apagar la computadora, pero no pude. Era como si estuviera atrapado, como si algo me sujetara desde dentro de la pantalla. Miré alrededor. El cuarto comenzaba a desmoronarse. Las paredes se deslizaban, se desvanecían. El pasillo que había recorrido antes ya no estaba. No había salida. Corrí, mi respiración se aceleraba, pero cada paso que daba me hundía más en la oscuridad. Ya no era solo mi mente lo que estaba atrapado. El miedo se apoderaba de mi cuerpo. Sentía la presencia de algo que me seguía, algo que no era humano. La presión en el aire aumentaba. Finalmente, llegué a una puerta. La abrí, pero lo que vi al otro lado no fue lo que esperaba. Era la misma habitación, la misma computadora. El ciclo había comenzado nuevamente. La pantalla brillaba con la misma advertencia. Te estamos observando. Mi cuerpo se tensó. Mi mente, aterrada, trató de gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Sabía lo que había sucedido. Lo supe al instante. Ya no era dueño de mi alma. La red, la maldita red, me había atrapado. Y lo peor de todo era que no podía salir. No había retorno. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.